La semana que pasó, decenas de organizaciones ciudadanas y personas defensoras de derechos humanos exigieron a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno volver a habilitar el sitio de Internet del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es INAI, y también toda la documentación que allí se almacenaba, pues acusaron que tras haberlo dado de baja se perdieron 20 años de historia institucional, pero además también toda la información en la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia. Hablemos de este llamado, hablemos de esta firma que plasmaron varias organizaciones con esta solicitud y pues a ver si hubo respuesta sobre esto. Te agradezco mucho, de verdad, Fernanda Galicia, fundadora y directora de Mejiro. Nos des la oportunidad de platicar contigo sobre este importante tema. Buena tarde. Hola, buena tarde, Michelle. Mucho gusto y un saludo a tu auditorio. Y yo creo que más que 20 años de información, de historia, sobre todo, muchos casos que se quedan a la mitad sin resolver por ya no poder tener acceso a información de estas plataformas. Así es, el 25 de junio, el sitio web que es home.inai.org.mx fue deshabilitado y no solamente de este instituto que extinguió este régimen, sino también eliminaron el sitio del Sistema Nacional de Transparencia. Más de 100 organizaciones firmamos este pronunciamiento conjunto. Y bueno, a mí me encantaría dar como un Sí, muy breve contexto claro. sobre esto previo a la desaparición de estos dos sitios y luego explicaré por qué la importancia y en qué términos eliminaron estos sitios. Bueno, pues antes de la última reforma constitucional donde eliminaron distintos órganos autónomos, incluidos el INAI, pues México pues contaba con una arquitectura institucional pues muy sólida en materia de transparencia, donde existían órganos técnicos especializados y colegiados, eso es muy importante mencionar, que no dependían ni técnicamente ni administrativamente de ningún poder del Estado. Sus sesiones eran públicas, sus decisiones vinculantes y gracias a todo este andamiaje institucional que se hizo a lo largo de 20 años de nuestro país, el derecho de acceso a la información se fortaleció. Y al mismo tiempo, este derecho de acceso a la información, digamos que era una llave para que las personas pudieran también ejercer otros derechos, como es la salud, la justicia, la seguridad social. Y en ese momento, bueno, a lo largo de estos años, pues los sujetos obligados más solicitados de información, pues era la Suprema Corte de Justicia, Ujú. el IMSS, el Consejo de la Judicatura Federal, COFEPRIS y el ISSSTE, ¿no? Entonces, pues el INAI pues facilitaba la participación ciudadana, funcionaba como una especie de válvula institucional que permitía, pues, activar por ejemplo, quejas, recursos de revisión de ciertas solicitudes de información sin costos excesivos para la sociedad. Pero bueno, al ser un instituto que siempre ha sido pues incómodo al poder y al extinguir este instituto, eh, eh, hubo esta desaparición de estos dos sitios web que concentraban documentación tanto histórica, pero también lineamientos normativos, información operativa e indicadores muy clave para el ejercicio de acceso a la información. Estos sitios se hicieron desde el 2003 y nos preocupan pues tres elementos o aspectos clave de la Sí, desaparición, ¿no? de estos sitios. El primero es que pues no hubo ningún fundamento legal para eliminar estos sitios web, ¿no? O sea, en la reforma constitucional ni en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contemplaban la eliminación de estos sitios web institucionales. Y además fue ejecutada sin ninguna notificación para la sociedad, ¿no? O sea, simplemente los eliminaron. No hubo ningún mecanismo de transición documental de manera transparente ni explicación oficial, ¿no? Entonces vemos que eso fue como un acto pues arbitrario y autoritario e injustificado, ¿no? Que contravienen
muchos principios, como es el principio de legalidad, de seguridad jurídica, de continuidad administrativa y sobre todo el derecho que tenemos las personas de consultar información histórica y normativa, ¿no? De estos 20 años. Y bueno, por otro lado, quiero mencionarte que también otro aspecto relevante es que hay una falta de garantías para el resguardo de esta información de manera íntegra. Previo a la extinción del INAI, distintas organizaciones nos reunimos con el ex comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, y con las comisionadas también de este instituto, donde exigimos que se resguardaran todos los acervos digitales y documentales del instituto, porque pues al extinguirse el instituto, pues quién iba a tener de manera toda esta información o hacer este respaldo de información de manera integral, ¿no? Pero pues en ese momento el INAI pues no hizo caso omiso a las distintas organizaciones que exigimos este Ujú. resguardo, incluyendo la Plataforma Nacional de Transparencia. Si bien Así ahorita es. no la han eliminado la Plataforma Nacional de Transparencia, nuestra organización en Mejiro estamos haciendo un monitoreo pues muy puntual de los cambios que está habiendo, ¿no? Sí, Dentro. sí se han visto cambios en la plataforma. Sí, vamos a sacar un informe más adelante acerca de estos cambios Sí, que ya hemos observado en sí. la PNT que dificultan el derecho de acceso a la información, Fernanda, ¿no? uno pensaría que obviamente con el cambio, o bueno, el anuncio, la Ujú, ley la reforma aprobada para eliminar justamente el INAI, ujú, la página web o las plataformas también desaparecerían, pero simplemente como INAI, y todo pasaría, incluyendo toda esta información, al trabajo que ujú. se hará desde el gobierno. Tampoco en ese nicho, en ese lugar, se ha encontrado rastros de la data, de la información que estaba acumulada en la plataforma del INAI. Así es, no, no está, o sea, ya hay una página de Ujú. transparencia para el pueblo, ¿no? Pero no está, nadie puede acceder a la información. Algo muy importante, por ejemplo, que propusimos las organizaciones, Sí, es que se tomaran medidas técnicas de respaldo integral con mecanismos de verificación, ¿no? Que hubiera, por ejemplo, un almacenamiento descentralizado, que hubiera un repositorio público accesible, pero pues no fue atendida, ¿no? Y esto, hasta el momento, no sabemos si esos contenidos están disponibles, ¿no? Si se han salvaguardado adecuadamente y sobre todo sin alteraciones, pérdida o manipulación de esa así información, es. que también es algo muy importante, ¿no? Sí, Y pues digamos, el eliminar estos sitios web, pues afecta directamente contra principios sobre preservación de los archivos públicos del país, de la transparencia proactiva, el acceso a la información. Y también hay algo muy importante que hemos exigido a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que es el protocolo de seguridad en el traspaso, ¿no? O sea, ujú, cuando suprimieron al INAI, y hay esta transición entre el INAI a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues todo esto se ha hecho sin transparencia, ¿no? No ha habido ningún lineamiento público, técnico, claro, o algún protocolo de seguridad institucional o digital donde podamos saber que se está respaldando el traspaso de todos estos sí. sistemas, de los servidores, de los sitios web, de todos los documentos Y es públicos. que el argumento oficial es que hay que apostarle, Ajá. obviamente, a la honestidad, ¿no? Que es la que rige al movimiento y que no va a pasar absolutamente nada, no habrá fuga de información, se cuidará todo, pero lo van a tener, obviamente, al lado de su cancha. Imagino que de repente Ujú. para las organizaciones, Fernanda, y lo pregunto pues, con todo respeto, debe ser frustrante también ver cómo de repente la gente no se conecta con esto tan importante que al final ustedes constantemente argumentan que también repercute en la vida de las y los ciudadanos cuando no se tiene acceso a la información, a acceso transparente a la información de los movimientos de recursos, entre entre otros datos que pueden encontrar en estas plataformas como la del INAI. Sí, así es. Vemos que hay una improvisación institucional, ¿no? Un desprecio por los archivos, la trazabilidad, pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado, ¿no? La memoria es un derecho, ¿no?
Y de hecho, todos los estados tienen que crear políticas públicas de memoria y esto tiene que ver mucho con lo que mencionas, de cómo nos afecta a a la sociedad. Por ejemplo, uno de los proyectos más emblemáticos que albergaba el sitio web del INAI es un proyecto que se llama Memoria y Verdad. Digamos que fue un proyecto que buscó ser el primer archivo digital de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en México. Entonces, se sistematizaron más de 1,000 solicitudes de información relacionadas con casos que fueron recopilados, analizados y después fueron estructurados y publicados en esta plataforma con 300 recursos de revisión Sí, donde habían 3 ejes temáticos, por ejemplo, temas de desaparición forzada, de tortura y de ejecuciones. para que se den Eh, una idea, entonces, ¿no? Ujú. exactamente, entonces digamos que esta información de graves Sí. violaciones a derechos humanos fueron documentados, por ejemplo, de la Guerra Sucia, de Tlatelolco, del Halconazo, de Y es Aguascalientes, sí, y es ABC. importante, Fernanda, que lo menciones y que lo conectes además con casos donde la gente ha sido víctima, ¿no? Y que se está Exacto, almacenando y que después pueden ser consultados por organizaciones. Fernanda, a mí me come la pausa. Yo te agradezco mucho esta charla. Estaremos en contacto si así nos permites para saber qué reacción hubo sobre este tema y qué tanto se ha avanzado en obtener los datos que están claro que perdidos sí. ahora de INAI. Claro que sí, estamos esperando justamente respuesta por la Secretaría de Estamos Anticorrupción y Buen muy bien, Gobierno para la restitución inmediata de estos sitios web. muy bien. En Vamos, fin, vamos a una pausa, regresamos. muchas gracias, Michelle.